Buenos días, amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Ahora empezamos con lo que estábamos comentando. Os había recomendado unos libros, pero antes quizás tengamos que hacer un pequeño resumen de qué pretendemos con los periscopios que iremos desarrollando una semana ahora en Madrid y luego varias semanas en Aragón y en Francia. En realidad os dije que íbamos a hacer un análisis coyuntural de cuál es la situación en España, cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en Occidente y por lo tanto en Estados Unidos, dedicando una atención especial a cuál es la situación del sistema monetario internacional en estos momentos. Vamos a hablar de Europa y qué habrá que hacer en Europa para poder sacarla adelante, puesto que en estos momentos jamás ha ido tan mal. Os recomiendo que echéis mano de los 461 periscopes que desarrollamos en los últimos 2 años, porque mucho de lo que allí decíamos, hablábamos de poscapitalismo, hablábamos del movimiento 7J, hablábamos de por qué habían desaparecido los sindicatos, comentamos el fracaso del humanismo socialista, del humanismo comunista, del humanismo liberal, de todos los humanismos, y en algún momento defendíamos el humanismo tecnológico, que es en el que, nos guste o no nos guste, vamos a contemplar en los próximos tiempos. Estos periscopes van a ser más ambiciosos. Creo que es una obligación nuestra, de toda la gente que tenga un mínimo de sentido común, de que se dé cuenta que en el fondo los sapiens lo hemos hecho muy mal en los últimos 50 años, sobre todo en lo que llevamos de este siglo XXI, y que por lo tanto, dentro de nuestra modestia, vamos a ver qué se podría hacer. Es un desastre el funcionamiento político de los gobiernos de España, por descontado, de toda Europa. Ha surgido en estos momentos unos problemas nacionalistas como típicos de todas las épocas de crisis, pero que también nos hacen temer que su evolución no lleve a nada bueno. Vamos a tratar de alguna manera de iros centrando. El último mes nos dio tiempo para preparar un posible programa para el partido que consideremos que en España puede representar mejor que ninguno las posibilidades de cambio. Vamos a ser escépticos con respecto a todos los partidos políticos. Estamos asqueados y hemos dedicado 10 años a denunciar corrupciones a todos los niveles, especialmente en España. Pocas instituciones se salvan en estos momentos en España. La justicia no se había salvado nunca, pero en estos momentos está seguramente peor que nunca. No habíamos visto que un Tribunal Supremo, una sentencia pronunciada la semana pasada, esté dispuesta a modificarla sencillamente porque en el fondo tampoco saben entender el mundo. Ni siquiera barruntan que la banca tal como la conocemos desaparecerá del mundo, desaparecerá de nuestros ojos antes de lo que parece. Os he dicho que he preparado un programa político que poco a poco iremos desarrollando de aquí al mes de diciembre. No queremos convencer a nadie de nada, pero sí que queremos que tengáis claro que hay que tomar muy en serio cómo ve las cosas la gente que se dedican a la infotecnología, la gente que se dedica a las ciencias de la vida, las ciencias que han estudiado a fondo los modelos industriales 4.0. Tenemos una obligación de entender qué va a pasar cuando se fusione la tecnología de la información y la biotecnología, la tecnología de la vida. En el siglo XXI vemos ante nosotros la posibilidad de mejorar los seres humanos. Por lo tanto, algo que no se había visto a lo largo de la historia de la humanidad. Quiero que tengáis claro, porque no se trata aquí ya de convencer a unos o convencer a otros, que tiene muy poco sentido de hablar de comunismo, de liberalismo, de socialismo, de capitalismo. Si queremos hablar de algo en serio,
hablar de poscapitalismo. Poscapitalismo que en el fondo lo que quiere decir es superar el capitalismo, superar el marxismo, superar todos los ismos que a lo largo y ancho de la humanidad se han desarrollado, sobre todo en los últimos 200 años, que son los que más nos preocupan. Os decía que hay que tomar en serio a los científicos, que interpretan las estructuras políticas humanas como sistemas de procesamiento de datos. Estamos en el mundo de los datos. El que no está en Internet, el que no está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Periscope como ahora, el que no está en todo esto no existe. Vaya por delante que coincido con Hawking, o al menos estoy de acuerdo con él, en que los Homo sapiens somos poco más que unos monos más o menos inteligentes, no mucho, algo bastante menos de lo que creemos, que habitamos una Tierra con grandes problemas, que forma parte de un sistema planetario en que su estrella matriz, el Sol, en el fondo es una estrella de muy poquita categoría. Por lo tanto, partamos de esa posición y tratemos de mejorar un poco lo que somos, puesto que es evidente que si en el siglo XXI no somos capaces de mejorar el desarrollo de nuestros cerebros, si no los mejoramos de alguna manera, es indudable que la inteligencia artificial y todas las ciencias que se han desarrollado en estos momentos nos dejarán en un lugar muy malo y seguramente tendremos serios problemas. Quería comentaros a partir de ahora que no vamos a apoyar ninguna doctrina, ningún sistema político de los que hemos visto en el pasado. Ni capitalismo, ni comunismo, ni democracias, ni dictaduras. Creemos que todos estos sistemas existen, mejor que peor, están ahí delante de nosotros, y que en el fondo son mecanismos que compiten para conseguir analizar bien la información. El que mejor analiza la información es el que tiene más futuro. El que mejor es capaz de planificarlo todo. Fijaros lo que digo, planificarlo. No estoy pensando en un sistema socialista, estoy pensando incluso en Wall Street. El que mejor planifica en este mundo que ya no existen mercados de competencia, en los que no hay mercados libres, el que mejor planifica, el que mejor se organiza, es el que además sale triunfante. Durante años hemos vivido en el Occidente sencillamente creyendo que el sistema de democracia liberal estaba por encima y que se impondría en el futuro, como había dicho Fukuyama. La realidad última nos ha dicho que no soñemos. La verdad es que el sistema de democracia liberal es completamente contestado en buena parte del mundo, entre otras, lógicamente, sudeste asiático, Asia y otros continentes, sin dudas de ninguna clase. Hay serias dudas de que el sistema de democracia liberal, en que creímos que se iba a imponer en todo el mundo, tenga un futuro seguro. Lo cual no quiere decir que en los próximos años, sobre todo en Occidente, en Europa, veamos que se seguirá manteniendo la democracia liberal, que se defenderán los sistemas de libre mercado, de propiedad privada, aunque os adelanto, no hay en estos momentos ningún mercado importante en el mundo que sea libre y que proceda del libre juego de oferta y demanda. No hay mercados libres. Ya no digo en el mundo de las acciones, que hasta los bancos centrales compran acciones. No hay mercado libre en el mercado de obligaciones. No hay mercado libre en los mercados de materias primas. Cuando oís de hablar de mercado del oro, en el fondo estáis hablando de un mercado en el que el oro como tal no existe, porque son demasiados los certificados, digamos, de tenedores de gramos o onzas de oro o de lingotes de oro, que en el fondo no son más que papel, que no tienen detrás absolutamente nada. Todos los mercados han cambiado, especialmente desde 2007, en que los bancos centrales cambian su función, los bancos de inversión quiebran y los mercados, especialmente los mercados más importantes del mundo, los que por la noche funcionan en Asia y por el día funcionan en Europa, primero en Estados Unidos después, la verdad que todos esos mercados son grandes mercados manipulados.
El año pasado hablamos mucho de los bancos centrales y os avanzamos que los considerábamos quebrados. También hablamos de los grandes bancos de inversión del mundo, que hablamos de ellos muchísimo y os dijimos que en 2007 se comprobó que estaban completamente quebrados. Siguen quebrados a día de hoy. Solo nos faltaba que los gánsteres que se dedican al mundo de las finanzas, que controlan de alguna manera los mercados monetarios del sistema monetario internacional, cometieran fraudes como los que hemos visto esta semana en Alemania, en Dinamarca, en España, que bancos como el Deutsche Bank, el Santander, etcétera, etcétera, caen tan bajos que son capaces de intervenir en operaciones fraudulentas para llegar a defraudar a los fiscos de países europeos. ¿Por qué se consiente esto? ¿Por qué no hay ningún banquero procesado o banquera en estos momentos? Completamente absurdo, aunque porque no saben lo que pasaría si los procesaran y los terminaran metiendo en la cárcel. Yo desde aquí anticipo que no pasaría absolutamente nada, pero no vayamos más allá de donde debemos. Las cosas van a cambiar, nadie controla la situación en estos momentos en el mundo, ningún sistema ideológico merece la pena defenderlo, hablar de derechas, de izquierdas, es perder el tiempo miserablemente, pero hay que entender el por qué decimos esto. Si no se entiende, es muy complicado el poder ver cómo vienen las cosas. Vamos a vivir tiempos muy complicados. En España es un pequeño desastre lo que hay, pero tampoco es cuestión de ir a maximalismos. España está complicada, complicadísima. ¿Está tan complicada o más que Italia? Tan complicada o más que Italia. Pero sin embargo, lo que es indudable es que no hay que tampoco pensar que pasado mañana nos vamos a ir al carajo. Hay gente preparada, suficientemente preparada, para que pase lo que pase, españoles e italianos salgamos adelante, sin dudas de ninguna clase. Y lo haremos seguramente con un mix de partidos, porque por desgracia aún no se ha inventado un sistema que funcione mejor que los partidos. Hay alguno que va oteando, que en Europa funcionó muy bien, aquel movimiento que Macron montó en Francia, y también la gente ve que en Italia dos movimientos, uno de izquierda y uno de derecha, también han funcionado en cuanto a tener éxito en elecciones, lo cual no quiere decir que defendamos ni a Macron ni defendamos a Salvini, ni tampoco al movimiento 5 Stelle. Pero los movimientos parece que están teniendo más éxito en las elecciones que los partidos políticos. Y todo es porque los partidos políticos están dirigidos en estos momentos por personajes que no entienden exactamente lo que está pasando en el mundo y en sus propios países. De todo esto es de lo que vamos a hablar los próximos días y meses. Pero hoy, lógicamente, debemos empezar seguramente afirmando, sin dudas de ninguna clase, que hemos sido testigos de 3 décadas del mundo de la economía en que los economistas han hecho perder el tiempo a los ciudadanos y a los gobiernos. Los economistas, muchos ellos con premios Nobel incluidos, han preparado modelos que eran modelos completamente ficticios, tan ficticios como no tenían en cuenta cómo funcionan en realidad los sistemas monetarios, qué relación tienen los sistemas monetarios con las economías reales. Hemos oído decir verdaderas majaderías de gente que se aferra todavía a defender el liberalismo con uñas y dientes, cuando el humanismo liberal ha fracasado por 2 ideas muy simples. Una, por lo que os he dicho antes, los mercados libres, los mercados no funcionan en este momento en el mundo. Están todos ellos manipulados. Por descontado que a lo mejor hay algún mercado modesto que puede seguir fijando precios bien. Y no tengáis ninguna duda, siempre que existan mercados que fijen los precios objetivamente y bien, hay que contar con esos mercados. Hay otro tema que el liberalismo se ha basado siempre, que es el derecho de propiedad.
El derecho de propiedad, como sabéis, si leéis la historia de la propiedad de los últimos 150 años, veréis cómo los gobiernos, según como les interesara, le han dado una importancia mayor o menor. El derecho de propiedad, que para el liberalismo, el humanismo liberal, era básico, el derecho de propiedad ha sido violado flagrantemente cuando les ha dado la gana. Y de hecho, ha habido transacciones de riqueza de los ciudadanos a los bancos a través del Estado que se ha cargado cualquier viso de realismo en los sistemas del humanismo liberal, del liberalismo del que hablamos especialmente en su vertiente neoliberal. ¿En qué más ha fallado el humanismo liberal? ¿Qué es lo más grave? El humanismo liberal se basa en que todo el mundo tiene libre albedrío, que cuando uno se sumerge en su cerebro y piensa profundamente, normalmente encuentra su solución. Libre, en el fondo, libre pensamiento, que tenemos capacidad para pensar y para decidir lo que es mejor para nosotros o para otros. La ciencia ha demostrado que nosotros no podemos considerar que funcionamos con libertad absoluta para decidir lo que es más importante para nosotros. Y fijaros en cómo cambian las cosas. En los últimos días habréis visto que gente que tiene problemas de dependencias, de salud, incluso problemas mentales, les van a dejar votar en los próximos tiempos por una iniciativa del Partido Socialista que ya no sabe de dónde arañar votos. Cuando se hace esto, en el fondo, cuando una persona que está incapacitada sencillamente, porque ya no es que no disponga, como decíamos, de libre voluntad para hacer y decidir lo que quiere, sino que es que además tiene alguna lesión que es el que lo imposibilita completamente. Pues bien, hemos llegado a un momento en que partidos como el PSOE y el Partido Popular asumen el que una persona, aunque esté incapacitada, pueda votar. Antaño hacía falta un permiso de un juez. Ahora ya vamos a ver, dentro de poco habrá votantes que tienen dificultades serias para vivir incluso, pero que sin embargo tendrán derecho al voto. Quiere decir, en el fondo, ya no hablo de esos votos, hablo de los votos de los demás. Lo que están diciendo en el fondo es que admiten que en este momento el hombre no disponga de libre albedrío, como se ha venido afirmando a lo largo de miles de años de historia de la humanidad. Muy serio. Pero ahí está el mayor fallo del humanismo liberal, que no somos libres para decidir. ¿Por qué? Estamos manipulados por nuestra genética, por nuestra evolución, por las ciencias de la vida tal como van, por las ciencias de la información, por la manipulación a través de las televisiones y las fake news. Estamos manipulados hasta el punto de que no tiene importancia lo que yo ahora esté haciendo, diciendo. En realidad lo que hago es, por decirlo de alguna manera, casi condicionado por mi vida, por lo vivido estos últimos años, por 9 meses de meditación en los últimos tiempos, y porque llega un momento que te das cuenta que si no hacemos nada, las cosas van mal, pero pueden ir a muchísimo peor. Y sin embargo, también os digo, vivimos en un momento en que la tecnología, curiosamente, los últimos coletazos del neoliberalismo han servido para sentar las bases de lo que yo llamo poscapitalismo, que en el fondo, poscapitalismo humanista, pensando en la humanidad. Digo que el neoliberalismo en sus barbaridades ha permitido que en el mundo existan unos clústeres, unos centros importantísimos, no menos de 2 docenas, que en el fondo están desarrollando la informática, las ciencias de la vida, el estudio del cerebro, el cosmos, las industrias aeroespaciales, todo tipo de ciencias que permiten fabricar mejor con la robótica, con la tecnología 3D y con 1000 tecnologías y ciencias que tenemos a nuestra disposición simplemente con que estemos metidos en Internet. Y sin embargo, a la vez hemos desarrollado unas tecnologías, una inteligencia artificial que si nos descuidamos puede acabar con nosotros.
Os llevo al punto de partida. El humanismo liberal también ha fracasado. O sea, a principios del siglo pasado había tres contendientes: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Como recordaréis, el fascismo cayó en 1945 con la derrota de Alemania y de Italia. De 1945 a 1989 compitieron el liberalismo y el comunismo. En 1989 cayeron los muros de Berlín y a partir de ese momento se pensó que había triunfado la democracia liberal en todo el mundo y por lo tanto el humanismo liberal. Vanos deseos. En el año 2007, pero ya mucho antes, ya se veía que el sistema financiero internacional estaba haciendo aguas por todas las partes, que el sistema monetario internacional había hecho tales aberraciones que todo se nos venía abajo. Cuando la reina de Inglaterra le preguntaba a los economistas ingleses, estos de lo que os digo, que los 30 últimos años han estado diciendo barbaridades y nos han hecho perder el tiempo porque hemos perdido el control prácticamente de un desarrollo lógico de la economía, cuando le preguntaban a estos pollos que por qué no habían avisado de la crisis de 2008, pues en el fondo se limitaron a decir porque creían que los mercados funcionaban por sí solos y que cuando se desviaban volvían otra vez al equilibrio. Y también porque había gente tan inteligente, que sus propios dirigentes no llegaron a entenderlos. Me refiero que a los presidentes de los bancos, vicepresidentes y demás, no llegaron a entender las tecnologías que desarrollaban en el mundo de la informática financiera, que provocaron que de la noche a la mañana hubiera en el mundo unos activos tóxicos tan peligrosos que en el 2008 pusieron completamente en vilo el futuro ya no del Occidente sino de toda la humanidad. Hoy, 2018, no hemos resuelto absolutamente nada todavía, pero insisto, esto no quiere decir nada más que hay unos problemas pendientes de resolver, que es muy difícil resolverlos, pero que en el fondo, si hacemos las cosas bien, y en nuestro mundo, en los países en los que vivamos, un país como en España que no pinta nada en el mundo, pero si tiene gente lo suficientemente inteligente, en un periodo de zozobra como el que viviremos en los próximos tiempos, podemos de alguna manera salir adelante por muy mal que vengan dadas. Se hunda el dólar, se hunda el euro, haya problemas serios con todos los mercados en materias primas, quiebren los bancos, desaparezcan los bancos. Si hay gente suficientemente inteligente, podremos salir adelante en esta España de nuestros pesares. Dije que hablaríamos un poquito de España y cómo no vamos a hablar. España está completamente descojonada, por decirlo de una manera suave. Quiero decir, los partidos políticos han hecho las mil, pero sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista desarrollaron la corrupción hasta extremos tales que hoy prácticamente estamos condenados a vivir 20 años más solo procesando a gente del Partido Popular y del Partido Socialista. Al Partido Popular y al Partido Socialista yo recomendaría claramente que no se les votara, por una razón muy simple. Porque ¿cómo coño puedes votar a unos tíos que interpretan que gobernar los países es esquilmarlos, apoyar a los amigos, a los parientes, a los familiares, colocar a todo lo que te parece sin pensar absolutamente nada en los demás, cuando los problemas son muy graves para todos? En España en estos momentos vivimos un momento de esos rarísimos. Un partido con 84 diputados pretende gobernar España. Si al menos sus dirigentes fueran inteligentes, la de aquel. Pero no solo es que no sean inteligentes, sino que llevan ya años y años y años haciendo unas políticas complicadísimas que nos llevan, que entre el estado de la autonomía es completamente quebrado, sumado a nacionalismos que las quieren romper sin piedad de ninguna clase, hacen que Partido Socialista, Partido Popular, que son los verdaderos culpables de todo lo que ha pasado, nos llevan ¿cómo decirlo de alguna manera? Nos llevan a una situación prácticamente irresoluble. Hay que prescindir de los populares, hay que prescindir de los socialistas y hay que ver cómo buscamos entre los demás
salidas a la situación en la que estamos en estos momentos. Decía que yo he preparado un programa de 7 puntos ligado a estas teorías que desarrollamos en el movimiento 7 Jaques, que pretenden poner a España en mejor disposición para salir adelante. Y voy a ir terminando. 7 puntos que en el fondo se preocupan de que en España prácticamente el 80% del territorio esté despoblado. Hay que resolver ese problema. España no entiende ni nada de nada o casi nada, salvo muy escasas personas, que por descontado que las hay, con esos es con los que contamos para sacar a España adelante. La realidad es que España requiere modernización urgente y por lo tanto un punto muy serio de cualquier programa es la modernización de España en sus organizaciones empresariales, en sus organizaciones políticas, en sus organizaciones sindicales.